Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Como siempre, le doy la bienvenida a nuestros diálogos de jueves. Ya sabe usted que siempre hay algún tema importante en el cual reflexionar, platicar con invitados que tienen mucho por aportarnos, y el que tengo hoy especialmente porque se trata de un joven de origen zacatecano que ha tenido la oportunidad de viajar al extranjero para prepararse al más alto nivel. Estamos hablando de la Universidad de Harvard. Él ha regresado de allá y lo he visto en redes sociales, en el canal de redes precisamente 3.0, y dije, yo quiero platicar con Jesús Reyes del Cueto, que es como le digo, un joven que recién vuelve a su tierra natal. Eres muy bienvenido a Diálogos, Jesús, que te conocemos más como Cachus. Claro. Pues muchísimas gracias, Silvia, para empezar, por la invitación, por tenerme aquí en tu programa. Es un placer verdadero, un honor estar contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti de nuevo. Y bueno, voy a comenzar por preguntarte, Cachus, acabas de regresar y regresas con, yo diría, parece que te veo con una maleta llena de sueños, llena de deseos de hacer cosas por tu tierra. Regularmente los que tienen la oportunidad de irse se desarraigan. Claro. Y tú no, tú vuelves a Zacatecas, que eventualmente yo diría, ¿qué tiene Zacatecas para ofrecerle a un joven que viene con tal preparación? ¿Qué tiene Zacatecas para ti? Bueno, fíjate que mucha gente me hace esa pregunta, me dice, ¿tú por qué regresas después de haber estado, pues estuve en total 9 años en el extranjero, primero 7 estudiando la preparatoria y la licenciatura, y ahora en esta última etapa 2 años estudiando la maestría. Ajá. Y todo el mundo me pregunta, ¿por qué te regresas a Zacatecas? ¿Por qué no buscar en otros lados? Yo lo que siempre contesto es, tengo un amor profundo por esta tierra, me encanta. En ningún lugar del mundo yo me siento tan en casa como me siento en Zacatecas. La verdad es un lugar que me fascina. Pues gracias a mis padres me arraigaron un amor bien profundo por esta tierra. Y además creo que es necesario empezar a revertir esta tendencia de que los zacatecanos que se van nunca vuelven, ¿no? Los zacatecanos más talentosos que se pueden ir después no tienen chance para regresar. Creo que es bien importante que empecemos a cuestionar esta lógica. Y bueno, yo, siendo muy afortunado, tengo la posibilidad de regresar a buscar algo, ¿no? A buscar pues estos sueños, estas aspiraciones de las que tú hablabas, y ver si funciona, ¿no? Al final de cuentas, tengo 27 años, creo que soy relativamente joven, y en caso de que no se funcionen las cosas y que no se abran las puertas aquí, pues puedo volver a emigrar, ¿no? Pero sí quiero darle un intentarlo en esta tierra que tanto amo, y sobre todo regresarle un poco de lo que me dio. Cuando hablas de qué tiene que ofrecerme Zacatecas, bueno, no sé, estaremos viendo de aquí al futuro qué proyectos se podrán ir concretando, pero lo que sí sé es que todo lo que tengo, todo lo que he podido hacer es precisamente gracias a Zacatecas. Y creo que debe de haber en mí un profundo sentido de responsabilidad de regresar a pagarle todo eso que me dio, porque al final de cuentas, si yo me pude ir al extranjero a estudiar con el apoyo de mis padres, pues fue gracias a que mi padre se desempeñó en esta tierra como médico neurocirujano por tantos años. La gente de Zacatecas, especialmente la gente más humilde, tuvo la confianza en él como médico para tratarles sus enfermedades, y pues es gracias a eso que yo pude irme. Entonces, todo eso que Zacatecas me dio, pues creo que tengo la responsabilidad de regresar a darle lo poco que tengo que ofrecer, ¿no? No creo que tengas poco que ofrecer. Yo creo que tienes mucho que ofrecer, y me gustaría que nos contaras para que te conozca la gente, porque antes de entrar a cuadro conversábamos de tu interés por participar en la política estatal. Entonces, para participar en la política, bueno, hay gente que te conoce, desde luego, hay un círculo social de tu familia y los amigos que tienes, y etcétera. Pero yo sí quiero que la gente te conozca porque eres un perfil que le interesa la política, pero que no encaja exactamente en el estereotipo de los políticos. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo te formas y dónde te formas y por qué la política? Mira, pues para mí la política ha sido una pasión desde hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en la secundaria, todavía aquí en Zacatecas,
¿En Recuerdo en el Colegio Juana de Arco, en donde hice kinder, primaria y secundaria. Ahí todos mis compañeros no me dejarán mentir que desde entonces yo les decía, yo quiero incursionar en la política. E incluso en ese entonces yo les decía, y es algo que no retiro lo dicho, yo les decía, yo quiero ser presidente de México alguna vez, ¿no? Y entonces a los 16, 15 años, pues nos reíamos, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que siempre me ha gustado. Yo atribuyo este gusto, pues en parte a mis padres, ¿no? Sobre todo a mi papá, que pues siendo médico neurocirujano siempre estuvo involucrado en la política, siempre fue como su hobby, algo que siempre le gustó. Y yo de chico, a los 5, 6, 7 años, siempre lo acompañaba, ¿no? A reuniones políticas, y lo acompañaba a las dos cosas, siempre lo acompañaba al quirófano, a las cirugías, y lo acompañaba a las reuniones políticas. Y las dos me gustaban. Cuando yo entro a la preparatoria, ya en California, pues empiezo a tomar decisiones y yo decido en ese entonces, ya después al entrar a la Universidad de California en Berkeley, empezar a estudiar 2 carreras, medicina y ciencias políticas. A ver, un paréntesis. ¿Por qué toman la decisión? Yo creo que ya participas en la decisión, o solo tu papá y tu mamá, de que te fueras a estudiar ya desde tan temprana edad, de que te fueras al extranjero. Lo que pasó es que mi hermana, yo tengo una hermana que es más grande que yo, aproximadamente 4 años y medio más grande que yo, abre camino. Ella siempre tuvo el sueño de estudiar en el extranjero. Y entonces cuando yo apenas estoy terminando la secundaria, ella acaba la prepa y la aceptan en la Universidad de California en Berkeley como estudiante internacional. Y entonces ella empieza a hacer su carrera en arquitectura. Cuando ella llega, pues al final de cuentas fue muy exitosa y logró graduarse con honores y todo, pero sí se dio cuenta que pues al principio era complicado, ¿no? El manejo del idioma, aunque ya lo traía, pero también la adaptación cultural, la adaptación social era difícil, ¿no? Claro. Y entonces ella, yo tenía 15 años, me dice, ¿por qué no piensas, y se lo comunicaba también a mis papás, ¿por qué no piensan en que él se venga antes, ¿no? Y que se venga conmigo y así los dos estamos acompañados, y que él haga la preparatoria acá. Y entonces yo decido, al graduarme de la secundaria, pues irme, ¿no? Obviamente con la venia de mis padres y el apoyo de mi hermana allá. Y entonces yo empiezo en una preparatoria pública que se llamaba Albany High School, allá en California, y ahí termino mi preparatoria. ¿En inglés todo? En inglés todo, sí. ¿Llevabas ya noción de inglés desde aquí? ¿O? Ya tenía algo, digamos, de inglés aprendido. Yo había tenido la fortuna de haber viajado, de haber estado en Inglaterra un par de meses, también enviado por mis papás, y entonces ya sabía algo, pero definitivamente la adaptación al idioma y también cultural y social y el nuevo esquema de la escuela sí fue algo complicado, ¿no? Sí me costó trabajo el segundo año, pero ya después logré salir adelante. Bueno, me contabas que te inscribes en las 2 carreras. Entonces, de ahí entro a la Universidad de California en Berkeley, a la misma que mi hermana, me aceptan con una beca del 100%, y entonces decido quedarme ahí, y decido entrar a las 2 carreras, a medicina y a ciencias políticas, pensando que tal vez esta sería una buena opción para, pues, avanzar ambos de mis intereses, ¿no? Pero alrededor del 3er año de la carrera, yo me doy cuenta que al final de cuentas tengo que escoger, que me estoy dividiendo entre 2 cosas que son muy demandantes. Y muy distintas. Y muy distintas y muy difíciles, y entonces me empiezo a dar cuenta que la verdad, pues en todas mis clases de ciencias políticas me iba muy bien, siempre sacaba muy buenas calificaciones, me emocionaban mucho, hacía todo con mucho gusto, y en las materias de medicina eran como muy, no básicas, sino que pues estábamos viendo química, biología, y a mí me interesaría más ver anatomía y cosas así, ya más avanzadas, y entonces en esas no me iba tan bien, química orgánica, todas esas cosas que la verdad mi mente no es tan científica en ese sentido, ¿no? Y entonces ahí al 3er año decido, ¿sabes qué? Tengo que tomar una decisión, y mi decisión, en ese entonces yo seguía diciendo, yo quiero participar en la vida política de México porque creo que es necesario involucrarnos para hacer un cambio, ese cambio del que todos hablamos, de que queremos que México, que Zacatecas sea diferente, pues no nos toca nada más decir, quiero que sean diferentes las cosas. Nos toca tomar las riendas y decir, a ver, yo voy a ayudar a que las cosas empiecen a ser diferentes. ¿Ya tenías esa conciencia desde entonces de buscar cambiar cosas? Yo creo que sí, definitivamente desde la secundaria, también gracias a mis padres que siempre me hicieron ver pues todas las cosas que pasaban en México. Siempre me arraigaron un amor por esta tierra muy profundo, pero también me hicieron ver muchísimas cosas que necesitan cambios, ¿no? Que nosotros fuimos muy afortunados en el sentido de que nunca nos faltó nada, pero la mitad del país no vivía en esas condiciones. Más de la mitad, más de la yo mitad, creo. Exacto. Oye, Cassius, y además fíjate que
qué sensibilidad la tuya para entender esa preocupación y ese cariño de tus papás, de tus padres, por involucrarte, por hacer conciencia y por estar donde estaba el doctor Reyes Bustamante, que es tu papá, en sus actividades, en sus cosas, porque a veces los hijos no quieren hacer las mismas cosas que uno, o dicen, no, tú vete a tus cosas y yo lo mío, y no, tú en tu caso fuiste, se puede decir que buen muchacho, muy buen muchacho. Pues sí, algo así. La verdad, yo disfrutaba mucho estar con mi papá. Cuando era chico, yo disfrutaba mucho esos momentos. Él era una persona muy ocupada, ¿no? Obviamente era médico y tenía una agenda llena, y después se dedicaba también a la política, y entonces yo disfrutaba cualquier momento que podía estar con él, lo disfrutaba mucho, y él disfrutaba tenerme en esas actividades, ¿no? Y además un enfoque de la cosa política muy crítico. Claro. Y muy inclinado hacia la izquierda. Sin duda. Tenía un invitado la semana pasada y me decía, es que Silvia, ya no debemos estar hablando de izquierdas y de derechas, ya esas cosas están superadas. No, yo pienso que todavía cabe hacer la clasificación para distinguir cómo puede pensar una persona. Claro. Entonces, lo que tú estabas recibiendo era una influencia muy crítica de las cosas. Claro. Creo que le das en el clavo en ambas descripciones, ¿no? En el primer punto, muy crítica de ambos padres, ¿no? De mi mamá y de mi papá, de siempre cuestionar el status quo, de no decir las cosas son así porque son así, sino de estar diciendo, a ver, ¿por qué son así? ¿Cuál es la historia que trae a que las cosas sean así? A que la mitad del país vive en la pobreza o más, a que gente no tenga que comer. O sea, cuestionar siempre lo que estuviera pasando, y sobre todo las decisiones de pues, las autoridades en turno. Y lo segundo, sí de izquierda, y creo que es bien importante decirlo, en el sentido de decir, nos preocupamos por los que menos tienen y por la colectividad en vez del individuo. Creo que eso es lo más importante. O sea, creemos, y esto lo cree mi papá y lo cree mi mamá y lo creo yo, que es más importante buscar el bien común, porque si buscamos el bien común, entonces el bien individual también se persigue, ¿no? Pero si buscamos nada más el bien individual, el vivir yo para lo que me toca y lo que yo pueda conseguir, no estamos llenando verdaderamente lo que, para mí, en mi caso, que soy creyente, lo que Dios nos trajo a hacer a este mundo, ¿no? Que es convivir, vivir humanamente con todos los demás y ayudarnos mutuamente a que las cosas vayan mejor para todos, no nada más para uno mismo, ¿no? Me encanta que seas creyente. Me gusta mucho eso, me gusta mucho. A veces lo discuto con tu papá. Claro. En algunas ocasiones que le platico de lo que yo ando en esos temas, me dice, ay, pero ¿cómo es posible, Silvia? Pero bueno, es muy interesante tu historia, y además yo sí quiero hacer este comentario. Se trata de una familia con su situación económica totalmente resuelta. Este programa lo estamos grabando en la casa familiar que está en Bernardes, o sea, claro, estamos hablando de gente con un nivel socioeconómico pues muy bien. Entonces, no es común que las personas que viven así piensen de la forma como lo estás planteando. Realmente tú naciste en una familia atípica. Sí, sin duda. Creo que sí es bien importante mencionar que mucha gente a veces dice, ay, es que eres de izquierda pero vives en Bernardes. Creo que hay que saber diferenciar entre esas dos cosas. Gracias a Dios, pues yo tuve la fortuna de nacer en una familia que, como lo mencionas, ¿no? Tenía la situación económica resuelta, gracias al trabajo duro de mi padre. O sea, no, al final de cuentas, yo tuve la fortuna de que sí, todas las oportunidades se me han dado, pero mi papá no. O sea, mi papá construyó todo lo que tiene a través de un trabajo muy duro y de disciplina, ¿no? Pero eso no quita que nos demos cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Y es que no necesariamente tienes que estar en la miseria, claro, para ser de izquierda. Claro. O sea, tenemos en México, por ejemplo, a un Jorge Castañeda Goodman, que fue secretario de Relaciones Exteriores, su papá también, y que es un hombre, o sea, adinerado, y sin embargo siempre muy crítico, y se ganó al final del día la respetabilidad de quien lo escucha, con sus puntos de vista, con sus posturas, con sus publicaciones. Se ganó el respeto de que, a pesar de ser rico, pues tiene compromiso social. Bueno, claro, al menos yo considero eso del doctor Castañeda. Entonces es un caso como el de ustedes, ¿no? Es una familia combativa y una familia que no se queda callada, ¿no? Claro. Y sobre todo no cerrarnos los ojos ante las realidades de nuestro país y de nuestro estado. Saber que, a pesar de que nosotros somos lo suficientemente afortunados como para vivir bien y que no nos falte nada, pues hay muchísima gente que no tiene esa misma fortuna. Y que eso se da gracias a
pues ciertas desigualdades que se tienen que combatir. Es entender que como nosotros hemos sido desafortunados, sí gracias a nuestro trabajo, al trabajo de mi papá, pero como lo somos, al final de cuentas nosotros debemos de contribuir más para que la gente que menos tiene, la gente que menos oportunidades ha tenido, esté bien. Esta idea de los impuestos progresistas, de que el que más tiene pague más, creemos en algo así, porque al final de cuentas es lo justo. No simplemente decir, yo ya la hice, yo ya vivo bien, mis hijos van a vivir bien, entonces los demás que se rasquen con sus propias uñas. De esto no se trata en la sociedad, no, sobre todo con un pensamiento de izquierda. Se trata de decir, yo contribuyo de la manera en la que pueda para que todos vivamos de mejor manera, ¿no? Oye, Cassius, y me decías hace un ratito, becado al 100%. Sí. Esto habla muy bien de ti, o sea, muy, muy clavado en los estudios. Pues fíjate que eso como que fue mi segunda característica de joven. Uh-huh. También creo que muy inculcado por mis padres. Siempre me gustó mucho el estudio. Siempre fue algo que se me dio. La verdad, no era, digamos que muy pródigo en otras cosas. El deporte nunca se me dio mucho. Pero los estudios siempre fue algo que me gustaba mucho. Me gustaba mucho aprender. Y hasta el día de hoy me gusta mucho consumir conocimiento y sobre todo ver nuevas perspectivas. Y entonces, pues la verdad le apliqué mucho a eso, ¿no? Desde que estaba aquí en Zacatecas y una vez que me fui al extranjero también, y por eso logré también las becas que logré, ¿no? Creo que eso también es importante decirlo, que a pesar de que sí vengo de una familia muy afortunada, que nunca le faltó nada, pues también luchamos, ¿no? Por todo lo que tratamos de conseguir. ¿Y entonces, obtienes el título de...? Obtengo la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Berkeley, con honores. Con honores. Del decano. Qué orgullo, además saber que un zacatecano está haciendo eso y además se gradúa con honores. Hablábamos también con este invitado que tuve, que fue Arturo López de Lara, de que ya los mexicanos que están en Estados Unidos no son los que se van a lavar platos, claro, necesariamente, o sea, toda esa capacidad de intelecto, posibilidades, potencial, se puede también desarrollar con mucha dignidad. Por supuesto. Te gradúas con honores y luego optas por la maestría. Opto por la maestría, pero primero sí decido regresar. Ahí yo creo que me doy, sí, mi primer como, pues aprendizaje un poco duro. Regreso de la licenciatura, así como lo describes tú, ¿no? Con esta maleta llena de sueños, de ideales, con un poquito la espada desenvainada, pensando que yo iba a cambiar el mundo, que yo ya venía con mi título de una muy buena universidad y que eso me hacía pues apto o candidato para cambiar las cosas, ¿no? Y entonces llego, me pienso desarrollar en la administración pública, me contratan en ese momento en la unidad de planeación del gobierno de Miguel Alonso Reyes. Ah, sí. Y ahí me desempeño casi 3 años como puesto de un jefe de departamento. Empiezo como asesor y ya después, pues viendo mis aptitudes, me ascienden. Pero me doy cuenta de la realidad de nuestro México, que ya tenía algo de conocimiento, pero más de la burocracia de nuestro México. ¿Le ha hecho mucho daño a este país la burocracia? Ahí encuentras un primer, digamos, gran tema. Sí, yo creo que... Qué interesante. Lo primero que me doy cuenta es que son, digamos, instituciones muy resistentes al cambio. Ajá. Extraordinariamente rígidas, que no reciben bien las propuestas nuevas o innovadoras, no nada más mías, sino de muchísima gente que intenta darlas. Y 2, que al final de cuentas la mediana o baja burocracia de los gobiernos estatales, y me atrevería a decir federales, pues están en una situación en la que siguen órdenes, proponen cuando se les dice que propongan, pero no tienen la habilidad de fomentar el cambio. O sea, no tienen la posibilidad de decir, empujemos esta iniciativa, hagamos que esto sea diferente. Todo eso depende de negociaciones que están muchísimo más arriba, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo digo, necesito 2 cosas. 1, más preparación académica, que me habilite más en la administración pública, porque al final de cuentas mi grado en ciencias políticas era más académico. Y 2, pues el ímpetu y la energía y el conocimiento de las cosas para llegar a los puestos que me permitan en realidad sí fomentar el cambio, ¿no? Wow. Y entonces ahí es cuando me decido por la maestría. Pero mira qué interesante tu caso, porque mira, por lo regular, quienes llegan a esos espacios llegan por influyentismo, ¿sí? Están pensando, quiero tener este lugar, quiero llegar a este nivel,
sí tal vez con las mejores intenciones, pero entonces necesito acercarme a fulano de tal, hacer equipo, Claro. hacer grupo, y ganarme el lugar así, y luego ya te lo dan, y sigue el mismo círculo vicioso. Claro. Tú dices, yo quiero, pero primero me voy a preparar. Eso es lo que le ha faltado a este país. Sí, desgraciadamente vivimos en un esquema en donde mucha gente, tal vez muchas con buenas intenciones, pues se ve atrapada en un esquema en el que dice, a ver, yo mejor me meto a hacer campaña, a estar con este político, Sí. a darle todas mis lealtades, a decirle Sí. todo lo que hace bien y nada de lo que hace mal, y estoy con él picando piedra o con ella durante 6, 9 años, para que al final de eso ya me toque un puesto decente en donde tal vez pueda yo plasmar mis intenciones de cambiar las cosas. Para el final de esos 6 o 9 años, pues yo creo que el sistema los cambió a ellos en vez de que ellos cambien el sistema, ¿no? Y aparte sucede otra cosa, que cuando el político termina su vida útil en la política o de elevados puestos, elevado rango, se acaba la oportunidad y se va el equipo completo. Exactamente. Y te vas a la calle, que no es lo mismo que estar bien preparado. Y entonces, ahorita que estabas hablando de eso, me empecé a pensar en mi propio caso. A mí me tocó así. Yo trabajaba en el periódico El Sol como reportera y me le pego a Genaro Borrego Estrada y me voy a la Ciudad de México y allá logro bastantes puestos importantes que terminé mal de los nervios, por eso soy paciente de tu padre, porque no estaba preparada para semejantes responsabilidades, claro. Pero la saqué adelante por pura fuerza de carácter. Claro. Qué cosa, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, en mi caso, un día estaré del otro lado para que alguien me entreviste y yo le cuente. Y entonces tomas la decisión, ¿abandonas tu puesto? Sí, renuncio, hago entrega-recepción del puesto que me habían encomendado, y aplico a 9 programas de maestría en los Estados Unidos de nuevo. Los 9 programas que yo consideraba eran los mejores, que encajaban con lo que yo quería hacer, y tengo la fortuna de nuevo que me aceptan en 8 de los 9, y uno de ellos es y uno de ellos es la Universidad de Harvard, ¿no? Y entonces cuando Harvard me dice que sí, no más, como no queriendo. Harvard dice que sí, porque estar en Harvard es como estar en la élite de este mundo. ¿Cómo es Harvard? Cuéntame. Pues es un sueño. ¿Sí? Es un sueño que se hace realidad. Obviamente uno escucha muchas cosas de esa universidad, y entonces te digo, de hecho yo estaba todavía en mi oficina cuando recibo el correo electrónico de Harvard diciéndome que había sido aceptado, y obviamente me vuelvo loco. En ese momento empiezo a preparar todo para renunciar, y me voy obviamente con una idea muy, digamos que muy utópica de lo que era Harvard, ¿no? Y cuando llego me doy cuenta que Harvard sí es todo lo grandioso que es, sí es una universidad de élite, yo me atrevería a decir que la mejor del mundo, sí. Pero a veces no tanto por todo lo que nosotros pensamos. Uno, no es un lugar de genios. Creo que eso es algo bien importante, que la gente lo entienda. Yo no llegué a Harvard por tener habilidades extraordinariamente superiores a las del zacatecano promedio. Llegué a Harvard porque supe qué puertas tocar y tuve la fortuna de pues estar en un camino que me permitiera llegar ahí. Pero al final de cuentas, ahí yo creo que ahí está parte del trabajo que yo tengo que hacer al regresar a Zacatecas, de, digamos, quitarle el mito a Harvard, de decir, a Harvard y a muchas otras universidades, de decir, si un zacatecano que le echa ganas quiere estudiar en el extranjero, lo puede hacer. O sea, al final de cuentas no son lugares que están fuera del alcance de las personas. Ese es, creo que, el primer mito del que me doy cuenta. Y el segundo es que lo que hace grande a Harvard no es tanto, obviamente tiene profesores de élite, instalaciones de élite, pero lo que la hace más grande que todas esas cosas es la gente que está ahí. Lo que hace grande a Harvard es que atrae a la gente que tiene más sueños, que tiene más ideales y que quiere ver que su mundo cambie, ¿no? Entonces, es como lo que más me impresionó yo al llegar ahí en la primera semana de orientación, ver que estaba sentado con personas que ya habían construido organizaciones no gubernamentales monstruosas, que, por ejemplo, para darte un ejemplo, una amiga que se llamaba Rebeca, que en el momento en el que estábamos ahí, ella ya tenía una organización no gubernamental que se dedicaba única y exclusivamente a dar educación sexual a las niñas de la India. Y ya tenía un impacto contabilizado en millones de dólares. Wow. Y estaba al lado de mí. Y ese es el tipo de gente que trae una universidad así. Y al final de cuentas, eso es lo que hace una universidad como esa tan grande. Yo creo que se trata de concentrar ahí a personas de excelencia. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando estás en un lugar donde todos son de excelencia, pues automáticamente, y te das cuenta que tú también lo eres, claro, debe ser un
un asunto personal muy gratificante y un gran reto al mismo tiempo, Sin ¿no? duda. Para estar a la altura. Sí, por supuesto. Y sobre todo, yo lo diría, excelencia y altura, mucha altura de miras. Altura de miras. Más que de habilidades, porque las habilidades las construimos, ¿no? Si le echamos ganas, en realidad creo que todos podemos construir pues esa habilidad del estudio. El chiste es nada más tenerle disciplina, pero sobre todo muchos sueños, muchas ambiciones de querer que las cosas sean diferentes, y ambiciones no necesariamente de hacer dinero. Bueno, Harvard tiene una escuela de negocios que ahí está la gente que quiere ser millonaria, ¿no? Claro. Pero en la escuela que yo estaba, que es la escuela Kennedy de gobierno, ahí hay muchísima gente que lo que quiere es cambiar el mundo y cambiar el mundo una causa a la vez. Y creo que eso es lo que, pues sí, lo que hace una institución así tan grande. Y sin duda fue un reto enorme, ¿no? Yo bromeo con mucha gente que yo nunca me había costado tanto trabajo ser promedio. Porque a mí siempre me había ido bien en los estudios, y llegas a una institución en donde todos son muy buenos. Híjole. Y entonces tienes que pelear muy duro para ser promedio. Para ser promedio. Sí. ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, comentábamos y decíamos hace un rato que en alguna ocasión leía yo en el periódico Imagen con mi buen amigo Paco Reynoso de alguna actividad que realizaste de trascendencia, y ahorita quiero que me la compartas. ¿Allá pertenecías a cierta agrupación de jóvenes mexicanos, latinos, sí, o cómo era? Cuéntame. Fíjate, en Harvard hay una asociación de estudiantes mexicanos que se llama UMAS, y que es la organización de mexicanos en toda la universidad. Específicamente en la escuela de gobierno también hay una agrupación de mexicanos que ya estaba ahí cuando yo llegué, que le llaman el caucus mexicano. Y a lo que se dedica es a servir a los estudiantes mexicanos, a darles, digamos, que cierto arropamiento, que se sientan bienvenidos cuando llegan a una institución como esa, que haya ciertas redes de contactos para resolver problemas, y además pues hacer programación, eventos que sean de interés al estudiante mexicano, pues que está estudiando políticas públicas o administración pública. Entonces invitábamos a políticos, invitábamos a gente pues de importancia a darnos pláticas y todo ese tipo de cosas. Entonces yo ya estaba ahí cuando ya la organización existía cuando yo llegué, pero en mi segundo año de maestría me toca pues una de las encomiendas que yo hasta el día de hoy considero de las más pues honorables, y es algo pequeño, pero en realidad me gratificó mucho, que fue ser presidente junto con otra compañera, copresidente de esta organización de mexicanos. Oh. Y entonces fuimos copresidentes y decidimos pues hacer nuestra chamba, pero nos tocó algo pues que no nos esperábamos, ¿no? Que fue la elección de Donald Trump. Oh. Un candidato que sin duda toda su campaña fue construida alrededor de pues una animadversión muy fuerte hacia los mexicanos. Claro. Y entonces me acuerdo, yo estaba empezando el año porque se eligió en noviembre, entonces llevamos apenas 2 o 3 meses de clases de nuestra encomienda como presidentes, y nos llega esa noticia, ¿no? Me acuerdo perfectamente, estábamos en mi casa con todos los compañeros mexicanos cuando salen los resultados electorales, y obviamente fue una noche, digamos que de mucha ansiedad, de mucha desesperación. Para los mexicanos que estábamos ahí, sabíamos que nuestra situación migratoria no estaba en cuestión, pero sí teníamos muchos compañeros que eran DACAs, que tenían el DREAM Act, el famoso DREAM Act, que su situación sí estaba en riesgo. Ay, Dios y mío. Además sabíamos que era una afronta muy dura hacia nuestro país, porque al final de cuentas la razón por la que el dólar se había elevado tan alto era precisamente por esas cuestiones. Qué terrible. Y entonces sí dijimos, pues al final de cuentas tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que afrontar esa situación, y a partir de ese momento, pues todo nuestro esquema, todo nuestro plan de acción de ese año que íbamos a ser presidentes, pues cambia, ¿no? Porque dijimos, pues al final de cuentas esta es prioridad número 1. Y entonces, como una agrupación de mexicanos en Estados Unidos, nos empezamos a aliar con estudiantes mexicanos en otras universidades de Boston. La ciudad de Boston es muy característica porque tiene, creo que alrededor de cientos de universidades. Sí, entonces hay mucha comunidad estudiantil. Y entonces empezamos a atender esas redes y a generar un movimiento de oposición no a Trump, sino a lo que Trump significaba, a lo que estaba tratando de proponer. Y no solos, no nada más los mexicanos, sino unidos con estudiantes musulmanes, que también estaban en riesgo, con estudiantes LGBT, que también había afrontas en contra de sus derechos. Digamos que con todos los que pensábamos que Trump no era la solución. Y pues empezamos a llevar a cabo un movimiento de, digamos así, resistencia, que al final de cuentas llegó a ciertas noticias. Se publicó ahí una historia en proceso, porque a mí me tocó dar un discurso en uno de esas marchas,
salió la historia en proceso y ahí fue cuando la gente de imagen, Paco Reynoso, sí, claro, se dio cuenta que yo era zacatecano. Hasta Zacatecas. Exacto. Ay, yo de verdad que mis respetos para ti por haber logrado todas esas experiencias, haber logrado tu meta en la escuela, en los estudios, y luego aún trascender en este tipo de manifestaciones que tanta falta nos hacen, que tanto necesitamos, y que tan pocos efectos tienen en realidad, ¿verdad? O no sé, porque Donald Trump sigue siendo una amenaza brutal, claro, para nuestro país. Sin duda sí, lo sigue siendo, pero yo sí creo fervientemente, no nada más en ese contexto, sino en el contexto mexicano, en la participación ciudadana. Creo que es un poder que tenemos todos los ciudadanos que no nos hemos dado cuenta muchas veces en México o también en Estados Unidos que lo tenemos. Y, por ejemplo, te daré un ejemplo. Es cierto, Donald Trump sigue teniendo muchísimo poder para hacer lo que quiera. Ya retiró el tema de los Dreamers, ¿no? Uh-huh. Ellos se encuentran en una situación muy precaria. Pero sí hay ciertas cosas que la movilización social puede llegar a hacer. Cuando Donald Trump ya era presidente, pasó el famoso la restricción de inmigración que decía que ciudadanos de 8 diferentes países musulmanes no podían viajar a los Estados Unidos. Uh-huh. En el momento en el que eso sucede, se hace un llamado de acción de todas las organizaciones que estaban en resistencia en Estados Unidos y toman los aeropuertos. Van a los aeropuertos y se resisten en los aeropuertos, no con actividades violentas, no evitan que los vuelos sigan sucediendo, pero se manifiestan en multitudes impresionantes. Y gracias a esa movilización, esa política pública se echa para atrás porque se demanda en las cortes y se declara inconstitucional. Entonces, hay cosas que los ciudadanos sí podemos hacer, y eso me gustaría que lo entendiéramos, no nada más en Estados Unidos, sino también en México. Claro. Claro que podemos hacer cambios con nuestras voces, con nuestros pies, porque al final de cuentas los gobernantes, la gente de autoridad está ahí porque nosotros los pusimos ahí. Claro, ahorita vamos a hablar de eso, claro. Ya nos comimos media hora de programa, pero yo insisto, que la gente te conozca. Platícale a las personas que nos ven en municipios el tema de los Dreamers, ¿qué es? Ok, bueno, hay un grupo muy grande de inmigrantes en uh-huh. Estados Unidos, la mayoría mexicanos, pero también centroamericanos, que fueron llevados a los Estados Unidos de manera ilegal, no me gusta esa palabra, de manera indocumentada, sin documentos, sí. A muy temprana edad, sin uh-huh. ellos tomar la decisión de irse con sus familias. Uh-huh. Estamos hablando de entre 3 y 5 años, acompañantes de las familias que emigraron en ese momento. Y que una vez que llegaron, pues se desarrollaron y se desempeñaron en Estados Unidos. Y obviamente, como cualquier niño de 3 a 5 años, pues se te olvida todo lo que pasó antes, ¿no? Entonces, claro. Estados Unidos para ellos es su casa. Adquieres todo de ese país. Es lo único que conocieron, es su único idioma en muchos casos, el inglés, y pues están ahí en una situación muy, muy precaria porque no tienen documentos. Ay. Cuando toda esta generación de muchachos empieza a tener edad de 18, 20 años, se empiezan a dar cuenta que tienen una situación muy difícil porque quieren ir todos ellos a la universidad, pero no tienen su situación de documentos apropiadamente. Entonces es muy difícil para ellos acceder a becas, apoyos financieros, todo este tipo de cosas. Y si logran entrar a una universidad, una vez que salgan, pues es como si la universidad no sirviera de nada, porque los trabajos que podrían conseguir con su diploma, con su grado, pues no son para gente indocumentada, ¿no? No los pueden contratar. Qué terrible situación, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, ahí hay un caso en donde todos ellos se agrupan en Estados Unidos y empiezan a marchar y empiezan a quitarse las máscaras y a decir, soy yo. O sea, no pasa nada si me agarras y me quieres deportar. Estoy aquí, mi casa es Estados Unidos y quiero que me des los derechos que cualquier persona que ha vivido aquí tiene. Y entonces en ese momento la administración de Obama decide pasar el DREAM Act, el famoso DREAM Act, para regularizar su situación. No darles papeles, pero sí darles un certificado que digamos que les da cierta amnistía de que no pueden ser deportados, de que pueden estudiar, de que pueden acceder a ciertos créditos financieros para realizar sus estudios y de que pueden ser contratados en algún empleo con una renovación de cada 5 años. Tienen que ir a renovar, asegurarse que ellos no han cometido ningún crimen y pueden seguir renovando su situación. Entonces ellos ya habían tenido cierta certeza jurídica en ese respecto.
Una de mis compañeras muy querida, que se llama Norma, está precisamente en esa situación. Pero entra Trump y echa para atrás ese programa. Qué bárbaro. Bueno, es que Trump todo echa para atrás. Claro. No, qué barbaridad. Este hombre no va a reelegirse. Yo creo que la tiene muy difícil. La tiene muy difícil. En cuestiones políticas la gente ya se dio cuenta, mucha gente que tal vez no salió a votar en las últimas elecciones porque no les gustaban las opciones que había, porque tal vez Hillary no era la mejor de las candidatas, se dio cuenta de la amenaza que es Trump. No nada más para grupos vulnerables, no nada más para inmigrantes, musulmanes, sino en general para las instituciones, para la democracia. Para el país. Para el país. Para sí. el país. Y para el mundo. Y para el mundo, exactamente. Es un tipo muy raro, ¿verdad? O sea, parece que es un hombre inculto. Sí, fíjate, lo es. Yo creo que él lo que necesita, más que la opinión de gente certificada en política pública, en ciencias políticas, para analizarlo de manera correcta, yo creo que se necesitaría un experto en salud mental. Honestamente. Porque Vamos a llevarnos a tu papá. Exacto, algo así. Porque creo que sí tiene un caso muy extraño de un egocentrismo elevadísimo. ¿Verdad que sí? De una persona que lo único que busca es resaltar, ni siquiera pues hacer las cosas bien o el reconocimiento de la gente, simplemente llamar la atención. Llamar la atención, o sea, estamos hablando de un demente, realmente. Sí. Mira qué pleonasmo me aventé. Y esas personas que no salieron a votar pueden hacer la diferencia dentro de ¿qué? ¿3 años y cacho? Pues yo creo que antes, fíjate. Antes. Ya este año, en noviembre, hace un mes, hubo elecciones en ciertos lugares de Estados Unidos. Hubo elecciones creo que para 3 gobernaturas, para algunos diputaciones y cosas así, y los demócratas tuvieron una victoria muy grande. Ahí está. Claro, fue poco, pero ya se dieron cuenta que lo pueden hacer. El próximo año, en el 2018, el próximo noviembre, vienen elecciones que le llaman ellos, no internas, sino de medio plazo, que son cuando se renuevan algunos asientos en el Senado y algunos asientos en la Cámara de Representantes. Y ahí los demócratas tienen una verdadera oportunidad de quitarle la mayoría en el Congreso a Donald Trump. Entonces yo creo que desde ahí ya se va a empezar a ver una diferencia. Estoy segura, estamos seguros y esperemos. Ojalá. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda de programa para que ya aterricemos en Zacatecas, claro, en tu momento actual y en tu concepto para comenzar de política en México, Zacatecas y sus municipios, que son muy importantes. Claro. Mira, pues como te decía, para mí mi pasión desde hace mucho tiempo ha sido la política. He decidido prepararme para pues llevar a cabo una carrera política y pues para eso regreso a Zacatecas. Sin ninguna duda, quiero involucrarme dentro de la política, pero sí entiendo que el esquema que tenemos de cómo funciona la política mexicana pues deja mucho que desear. Uh-huh. Al final de cuentas es una política dominada por intereses partidistas, uh-huh, por partidos políticos que también dejan mucho que desear. Si yo no soy miembro de ningún partido político y te soy honesto, a pesar de que hay muchas personas muy rescatables en todos los partidos políticos, los partidos en sí no me dejan pues ninguna visión buena. No digo que todos son iguales, sí hay diferencias, pero ninguno me deja una sensación de querer pertenecer a ese partido. ¿Cuál crees que es la mayor debilidad de los partidos en México? Pues yo creo que es de lo que hablábamos un poquito antes, que es la búsqueda de intereses personales que después se convierten en grupales, pero de camarilla, es decir, de unos cuantos, claro, y después de partido. No vivimos en una verdadera democracia en donde un representante ciudadano, un diputado o un senador vaya al Congreso y vote su conciencia. Eso no existe. No. Todos votan en bloque. Son unos cuantos. De 500 diputados tal vez serán 5, si es que es mucho, yo creo, uh-huh, que de vez en cuando votan su conciencia, es decir, no votan con su partido. Y eso es algo profundamente malo, porque al final de cuentas, la gente que los envió ahí, la gente que votó por ellos, no es gente que votó porque, sí, yo quiero que voten siempre por las iniciativas del PAN o del PRD o del PRI. Es gente que dijo, yo confío en él y creo que él sería un buen representante de mi voz en el Congreso. Y no es lo que están haciendo los diputados y los políticos en general. Entonces creo que esa es la mayor debilidad. Ahora, sin duda creo que es necesario mencionar que no podríamos vivir en un sistema sin partidos. O sea, los partidos son muy necesarios, pero hay que repensarlos. Creo que sí necesitamos en México
una revolución de pensamiento acerca de qué son los partidos y para qué deben de funcionar, ¿no? Pero ¿quién tiene que tener la voluntad para la revolución de pensamiento? Ahí tenemos que ser los ciudadanos. Ahí yo creo que ahí es donde entra la voluntad y la participación de cada uno de los ciudadanos. Sabemos. A ver, ¿ha habido esa voluntad en la historia de México alguna vez? Fíjate que es algo muy difícil. Yo creo que esa voluntad, tal vez no de la mayoría de ciudadanos, pero sí de grupos muy significativos, sí ha existido y sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero hay un problema de acción colectiva en el que el ciudadano sabe que las cosas están mal, quisiera que cambiaran, quisiera hacer algo para que las cosas cambien, pero piensa que como nadie más lo va a seguir, como nadie más va a hacer lo suyo, entonces él mejor no lo hace. Y entonces vivimos en un problema en el que decimos, como mi vecino no lo va a hacer, pues entonces yo tampoco lo hago. Híjole. Y ese es el problema que tenemos que combatir dentro de la organización de la ciudadanía. Y te das cuenta que no es el asunto, o sea, no está en la clase política, está en la gente. Yo creo que la solución está en la gente. O sea, Es un problema de educación, ¿cachas? yo creo que, para empezar, creo que es bien importante mencionar que no es un problema que solo existe en México. A veces pensamos que es que solo somos los mexicanos. Igual los mexicanos tenemos un problema de apatía especial, pero eso existe en todo el mundo. En países desarrollados también existe. En los Estados Unidos hay muchísima gente apática y precisamente por eso ganan personas como Donald Trump. Y pasan en otros lados también. Yo por eso creo que no es tanto un tema de educación, es un problema simplemente de conciencia social, de empoderamiento ciudadano, de que entendamos los ciudadanos que podemos hacer cierta diferencia. Y ahí es donde como que yo encajo, y yo siento que encajo en mi regreso a Zacatecas, en intentar empoderar al ciudadano, sí, en mi caso muy particular, por la vía electoral, porque sí creo que por ahí podemos conseguir cambios significativos, pero de que su voto cuenta, su voz cuenta, y que las tienen que utilizar de la manera más apropiada para conseguir que estas cosas vayan cambiando poco a poco, ¿no? Y se trata de eso, de empoderar al ciudadano para que entienda que las cosas pueden ser diferentes y de que él o ella puede involucrarse a que las cosas cambien. Creo que lo que necesita la gente es asumir un compromiso con ella misma y con un alto sentido de responsabilidad, ¿sí? Porque, como decías tú, si mi vecino no lo hace, no lo voy a hacer yo. Eso es ser irresponsable, indolente y además casi hipócrita, porque si las cosas están tan mal y estamos quejándonos y estamos padeciéndolo, pero no movemos un solo dedo para que las cosas cambien, Claro. o sea, nunca lo vamos a lograr. Ahora, tú dices, bueno, yo quiero crear esa conciencia y hacer ese despertar, diría yo. ¿Cómo? ¿Cuáles son tus rutas, Jesús? Yo en lo particular, y lo he platicado con mucha gente que también tiene esta idea de cambiar las cosas, tengo una visión un poco reformista. Creo que a través del gobierno y a través de las posiciones, de los puestos electos, se podrían cambiar las cosas. O sea, creo que, por ejemplo, en el último video que sacamos en medios mencionaba el tema del presupuesto de Guadalupe, ¿no? Que es un presupuesto enorme que a veces la gente no dimensiona. Sí, te vi. Cuánta cantidad de dinero se está gastando al día, ¿no? Entonces, creo que a través de tener puestos políticos que te permitan tomar decisiones diferentes y cambiar las cosas, puedes empezar. Ahora, pero ¿cómo llegas ahí, no? O sea, ¿cómo? Y espérate, mi amigo, si el que manda te deja. Claro, pero ahí esa es la cuestión. ¿Por qué no buscamos las posiciones en donde el que manda es el pueblo? ¿Y en qué posiciones manda el pueblo? O sea, objetivamente. A ver, ¿en cuáles? Se supone constitucionalmente, o sea, digamos, el esquema que la gente que construyó este país institucionalmente diseñó, pues las posiciones de elección directa son donde manda el pueblo. Los presidentes municipales no tienen jefe, su único jefe es el pueblo. Los diputados, los senadores, el mismo gobernador, quien lo elige es el pueblo, y por eso el jefe es el pueblo, tendría que ser el pueblo. Necesitamos un gobernador con esa voluntad política. Claro. Sí, que con un gran cariño a la gente para dejarla actuar y motivarla. Claro. Nos prometieron en este gobierno un gobierno diferente, podría ser esa la oportunidad. No sé si estés observando alguna diferencia. Pues, para empezar, soy escéptico por naturaleza porque pues yo no estoy seguro que pueda ser un gobierno tan diferente si viene bajo las mismas siglas. Y si el que lo encabeza trabajó
en el gobierno anterior. Entonces, ahí no creo que haya mucha diferencia. Que tenga buenas intenciones, no lo dudo, y ojalá que él persiga esas intenciones y que se sume a los deseos de la ciudadanía y que en verdad empiece a escuchar a la gente, que entienda que, y lo digo no nada más del gobernador, de todos los gobernantes, que entiendan que el que manda es el pueblo. Los gobernadores, los presidentes municipales, los diputados son mandatarios. Eso quiere decir que los que mandan es el pueblo, es el ciudadano. Entonces, escuchémonos, ¿no? O sea, que los gobernantes se abran a escuchar a la ciudadanía. Y ahí es donde, lo que yo te decía, o sea, creo que hay que empezar a luchar por ciertos puestos que te permitan hacer las cosas de manera diferente. ¿Cómo? Si no nos gusta el esquema de partidos, ya se abrió la figura independiente, ¿no? Entonces, ¿sería tu caso? En lo particular, no lo defino ya al 100%, pero sí es la vía que abiertamente lo digo, es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque es la única vía que te permite estar sin las manos atadas, tener compromiso solamente con la gente y no con nadie más. Es muy difícil, obviamente, porque no tienes recursos, porque tienes la bronca de las firmas, pero sí es la que más me gusta. No estamos seguros si es la que vamos a perseguir, pero sí te diría que es la que más me gusta y siento que es la que tiene más legitimidad y credibilidad ante la gente, en donde le puedes decir a la gente, mire, yo podría estar haciendo otras cosas, pero usted puede ver que no tengo recursos, que no le traigo nada, que no traigo una despensa para darle, que no traigo un bulto de cemento, pero quiero cambiar las cosas, quiero poner mi granito. Eso que acabas de decir sería un gran obstáculo, porque lamentablemente, y por eso yo hablaba de la necesidad de contar con un pueblo más educado, porque la gente en su ignorancia está recibiendo siempre esas dádivas. Pues sobre y todo más vende ahí el voto, ¿no? O sea, claro. Yo creo que, fíjate que creo que a veces exageramos lo que la venta y compra del voto significa. Sin duda sucede, ¿no? Y todos los partidos son culpables de que suceda. Pero al final de cuentas sí tenemos ciertas instituciones que se aseguran que cuando menos en las zonas urbanas, en las comunidades sí, desgraciadamente pasan muchas cosas muy irregulares, pero cuando menos en las cosas urbanas, el voto que se da sí sea secreto. Sí. Y entonces, sí, definitivamente hay muchos lugares, hay muchas colonias en donde hay liderazgos que dicen, no, yo el mejor postor y quien me traiga la despensa más grande, yo por él voy a votar. Pero no son la mayoría. Hemos estado recorriendo algunas colonias de Guadalupe y también de Zacatecas y platicando con la gente está harta y te dice, si me vienen a ofrecer, claro que lo voy a aceptar. Pero al final de cuentas yo no vuelvo a votar por el PRI o yo no vuelvo a votar por el PRD porque ya no me cumplieron. Quizá este sea un muy buen momento para perfiles como el tuyo. Yo creo que sí, y lo estamos viendo a nivel nacional. No porque yo crea que yo puedo ser el gran... No, sí tienes que creer, y yo claro. Tienes un primer respaldo que es muchísimas gracias, Silvia. Que hago público. Pero sobre todo, en lo que creo, más que en mi propia habilidad de generar el cambio, es en la habilidad de todos de generar el cambio. Y te lo digo, se está dando en todo el país. O sea, perfiles como el de Pedro Kumamoto en Jalisco. Sí. Creo que él es una persona que la verdad hay que admirarlo y hay que pues verdaderamente darse cuenta de lo que ha hecho, que construyó de la nada algo muy interesante y que cuando lo escuchas hablar siempre es para que las cosas vayan cambiando, no por intereses personales, no por intereses de partido, sino simplemente para que las cosas vayan un poquito mejor. Y esquemas como el que él ha promovido son los que queremos empezar a promover aquí en Zacatecas. Por eso tu presencia en redes. Por eso mi presencia en redes, sí, al final de cuentas yo regreso a Zacatecas porque quiero apoyar y dar mi granito de arena en esta causa de cambiar a la ciudadanía y pensamos que pues por las redes es, digamos, que el medio más accesible por el que nos podemos dar a conocer y podemos empezar a generar contenido que le diga a la gente, a ver, despertémonos, y sobre todo a los jóvenes, porque sí pienso que el joven viene con un chip diferente de que, ok, nos quejamos mucho, ¿qué podemos hacer para que las cosas vayan cambiando? Muy bien, Jesús, me informan que el tiempo se me agotó, fíjate. No te preocupes. Yo cumplí mi objetivo, que era que te conozcan. Claro, sé que gracias. faltó mucho por platicar, ya en concreto hago el compromiso contigo y en la Cámara de que vuelvo para que sigamos ahora sí desarrollando el tema específicamente. Me interesa a mí, como zacatecana, promover gente como tú que puede de veras promover y generar ese cambio. Entonces te estaré buscando pronto. Creo que tu área de influencia va a ser Guadalupe, por lo que escucho. Pues sí, es donde siempre he vivido, es donde he vivido toda mi vida. Y llegamos con esta señal, entonces muy bueno. Cachos, síganlo en redes,
Obsérvelo, es un hombre muy preparado, un jovencísimo de 27 años que tiene mucho, sobre todo mucha energía para hacer algo por Zacatecas. Ay, nada más para que me busquen en redes, Cachus Reyes, ahí en Facebook. Cachus Reyes, ahí me pueden buscar. Búsquelo en Facebook. Muchas gracias, Cachus. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a usted que nos siguió en Diálogos. Ya me tengo que ir porque hay un problema con la pila. Qué barbaridad, se nos acaba la pila. Gracias, Marco Méndez, gracias, Beto Hernández. Véalo en silviamontes.com.mx. Y piensa en Cachus, no se le olvide su nombre, vale la pena. Lo espero hasta la próxima a las 6 de la tarde de jueves. Hasta siempre, gracias.